Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a comenzar con el estudio de uno de los títulos más importantes de la Constitución, el título primero, que recoge el catálogo de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Como ya comentamos anteriormente, es importante que recordéis el nombre concreto del mismo, es decir, de los derechos y deberes fundamentales. Este título, el más largo de la Constitución, cuenta con 46 artículos y está dividido en 5 capítulos. El capítulo primero, de los españoles y los extranjeros, con los artículos del 11 al 13. El capítulo segundo, derechos y libertades, que se compone de un único artículo, el 14, muy importante, y que además os recuerdo, es el único capítulo que se divide en secciones, concretamente 2, la sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, con los artículos del 15 al 29, que recoge los derechos que, por ser fundamentales, veremos más adelante, van a estar especialmente protegidos en la Constitución española, y es por este motivo que van a ser los más preguntados, y la sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos, con los artículos del 30 al 38, y en este caso, con un grado medio de protección, pero también preguntados por ser fácilmente confundibles con los de la sección anterior. A continuación, el capítulo tercero, de los principios rectores de la política social y económica, con los artículos del 39 al 52, contiene el último bloque de derechos que gozan, en este caso, del menor nivel de protección, de forma que son considerados como principios rectores, es decir, orientadores. Veremos que el artículo 43, que recoge el derecho a la protección de la salud, por ejemplo, se encuentra en este capítulo. A continuación, el capítulo cuarto, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, con los artículos del 53 al 54, establece estos 3 niveles de protección de los derechos que acabamos de comentar. Y para finalizar, el capítulo quinto, de la suspensión de los derechos y libertades, en el artículo 55, recoge, en ese único artículo, en qué casos se van a poder proceder a suspender estos derechos, que os adelanto, irá relacionado con situaciones excepcionales, como cuando se declara el estado de alarma, de excepción o sitio. Teniendo claro así lo que vamos a ver, comenzamos con el artículo 10, con el que se abre el título primero y que hace de entrada al mismo, pues como veis no se enmarca en ningún capítulo. Y nos dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Ojo aquí, porque en alguna ocasión han formulado preguntas de este artículo poniendo como respuesta que son fundamento del orden público en vez del político, siendo incorrectas. A continuación, nos dice el apartado 2 que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ahora sí, iniciamos el capítulo primero con el artículo 11, que nos dice sobre la nacionalidad española que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Esta pregunta es muy habitual, preguntando ¿en qué casos puede ser privado un español de origen de su nacionalidad? Y siendo la respuesta correcta, como acabamos de ver, en ningún caso. Y finaliza el apartado 3 diciendo que el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una especial vinculación con España. En estos mismos países podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Esto es una excepción que contempla la Constitución española, pues de forma general, para que un extranjero pueda obtener la nacionalidad española, debe renunciar a su nacionalidad de origen, no existiendo situaciones de doble nacionalidad, salvo, como acabamos de ver, con países iberoamericanos o con otros con una especial vinculación. A continuación, el artículo 12 establece la mayoría de edad. Los españoles son mayores de edad a los 18 años.
Y el artículo 13 establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. No obstante, solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, que son los derechos de participación política y de acceso a la función pública. Nos dice el artículo, salvo lo que pueda establecerse por tratado o por ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Esto supone que, ojo, únicamente para las elecciones municipales, un extranjero de un país en los que exista dicho tratado podrá votar, que es lo que significa sufragio activo, y también ser candidato para ser elegido, es decir, tienen derecho también al sufragio pasivo. Esta parte, y pasivo, es una de las dos únicas modificaciones que ha sufrido la Constitución española, en este caso en el año 92, con el motivo de la firma por España del Tratado de la Unión Europea. La segunda de estas modificaciones la estudiaremos más adelante. Continúa este artículo diciendo en el apartado 3 que la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, y quedan excluidos de la extradición los delitos políticos. La extradición es el procedimiento por el cual las autoridades de un Estado entregan a una persona a otro Estado, que lo reclama, para que pueda ser enjuiciada o cumplir una pena ya impuesta, y que, como acabamos de ver, no se llevará a cabo por delitos políticos. Finalmente, dice el apartado 4 que la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas puedan gozar del derecho de asilo en España. Aquí nuevamente vemos cómo la Constitución española deja en manos de una regulación posterior, mediante ley, muchos aspectos que recoge, en este caso, el derecho de asilo. Y con esto pasamos al segundo capítulo, derechos y libertades. Al igual que con el artículo 10, el artículo 14, que no está incluido en la sección primera, hace de pórtico o entrada a la misma, y nos dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este artículo es muy importante memorizarlo tal cual, y en especial que observéis que se refiere únicamente a los españoles. Pues por ejemplo, los extranjeros podrán tener limitados algunos derechos, tal como acabamos de ver en el artículo 13 respecto a los derechos de participación política. A continuación, comienza la sección primera, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Se recogen aquí lo que se denominan más abreviadamente los derechos fundamentales. De esta sección es imprescindible aprenderse qué derechos o libertades se regulan en cada uno de los artículos, y así tener perfectamente relacionados el número del artículo con el derecho que recoge, pues son objeto de numerosas preguntas. Otra cuestión importante es que recordéis que los artículos de esta sección, es decir, del 15 al 29, por ser derechos fundamentales, gozan del más alto nivel de protección. Esto va a determinar, como veremos posteriormente en el artículo 81, que todos ellos se regulen mediante ley orgánica. Aunque esto lo explicaremos más adelante, es importante que lo vayáis relacionando, puesto que también es muy típica la pregunta: indique cuál de los siguientes derechos deberá desarrollarse por ley orgánica, apareciendo entre las opciones de respuesta y, para llevarnos a equívoco, alguno de los derechos de la sección segunda o del capítulo tercero, que, como ya habíamos comentado, no son derechos fundamentales y por ello no requieren de ley orgánica para su desarrollo. Una vez aclarado esto, ahora sí pasamos a ver los artículos de esta primera sección. El artículo 15 nos dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte,
salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Observad que en este caso, el derecho a la vida y la integridad física y moral se garantiza para todos, no solo para los españoles. Igualmente, es importante que recordéis que si bien en ese artículo queda abolida la pena de muerte en España, se establece una excepción, que será en tiempo de guerra, según dicten las leyes militares. Esto ha sido así hasta el año 95, en el que mediante ley orgánica también quedó abolida la pena de muerte en tiempo de guerra. A continuación, el artículo 16 establece que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, y ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es por esto que España se constituye como un Estado aconfesional. A continuación, el artículo 17, uno de los artículos más preguntados, recoge varios derechos. El primer apartado nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y la forma previstos en la ley. Nuevamente, fijaros en que este derecho también se reconoce para todos, no solo para los españoles. A continuación, el apartado 2 nos dice, respecto a la detención preventiva, que la detención preventiva no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Es una pregunta muy habitual, ¿cuánto podrá durar la detención preventiva? Aquí fijaros que la detención no podrá durar más de lo estrictamente necesario y como máximo 72 horas. No significa esto que de forma general vaya a durar 72 horas. También hay que tener en cuenta que este apartado se refiere a la detención preventiva, que es la que realizan los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el caso de sospechar la comisión de un delito. No se refiere a la prisión provisional, que se recoge en el apartado 4, y cuya duración se establecerá por ley. Cuidado porque es fácil que con los nervios del examen confundamos ambos conceptos. El apartado 3, también muy importante, nos dice que toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales. Así que fijaros que aquí se reconocen 3 derechos: el de ser informado de sus derechos y los motivos de su detención, el derecho a no declarar y el de la asistencia de letrado. Sigue diciendo el apartado 4 que la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. El procedimiento de habeas corpus constituye un derecho de toda persona que considere que ha sido detenida ilegalmente y que consiste en que una vez dicha persona ha solicitado acogerse al mismo, se le debe poner inmediatamente a disposición de la autoridad judicial, lo antes posible, para que ésta determine si esta privación de libertad está o no está justificada. Respecto a la prisión provisional, como ya hemos comentado, es importante no confundirla con la detención preventiva. Posteriormente veremos que durante el estado de excepción o sitio podrán suspenderse todo o parte de este artículo, así que lo recordaremos más adelante. Y continuamos con el artículo 18, en el cual también se garantizan varios derechos. En el apartado 1 se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En el segundo,
se recoge que el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Esto quiere decir que solo en 3 supuestos podrá entrarse en un domicilio: por consentimiento del titular, por resolución judicial o porque se esté cometiendo un delito flagrante, lo cual significa que se esté cometiendo en ese momento. A continuación, por el apartado 3, se garantiza el secreto de las comunicaciones, y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Fijaros que en este caso solo hay un supuesto en el que se puede quebrar dicho secreto, en contraposición con los 3 que hemos visto para el domicilio, que es mediante resolución judicial. Y para finalizar este artículo, el apartado 4 recoge que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. A continuación, el artículo 19 recoge el derecho a la libre circulación y a elegir residencia. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Fijaros que nuevamente la Constitución solo reconoce este derecho a los españoles, no a todos. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Y continuamos viendo derechos. En el artículo 20 se reconoce el derecho a la libertad de expresión. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Además, la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Respecto a estos derechos, continúa el apartado 2 diciendo que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Sin embargo, sí que tiene unos límites, recogidos en el apartado 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Estos límites han sido preguntados en alguna ocasión. Y por último, solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. El artículo 21, también de los más preguntados, recoge el derecho de reunión. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa, aunque, en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público. Es decir, que el derecho de reunión, siempre que sea pacífica y sin armas, no requiere de autorización, pero sí de comunicación a la autoridad, cuando se quiere ejercer este derecho en un lugar de tránsito público, así como en el caso de las manifestaciones. A continuación, el artículo 22 reconoce el derecho de asociación. Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Y en el apartado 5 se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Ojo que en alguna pregunta pueden jugar a confundirnos entre las asociaciones ilegales, que son las que tienen fines o usan medios delictivos, de las asociaciones prohibidas, que como acabamos de ver son las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. El artículo 23, por su parte, recoge el derecho a la participación política,
cuando dice que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Es importante recordar lo que decía el artículo 13.2, según el cual solamente los españoles serán titulares de los derechos recogidos en el artículo 23, salvo lo que pueda establecerse por tratado o por ley para el derecho al sufragio activo y pasivo en elecciones municipales. Así que, salvo para elecciones municipales, este derecho solo se garantiza para los españoles. Y continúa este artículo diciendo que asimismo tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Aquí aparece uno de los principios constitucionales de acceso a la función pública, el principio de igualdad. Posteriormente encontraremos otros dos principios en el artículo 103, que dice que la ley regulará el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, y serán finalmente tres entonces los principios de acceso a la función pública: igualdad, mérito y capacidad, que veremos mencionados en toda la normativa específica de personal. Y continuamos con más derechos. El artículo 24 nos dice que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. La tutela efectiva de jueces y tribunales se refiere al derecho a poder acceder a la justicia, que, como podéis ver, se garantiza para todas las personas, al igual que el resto de derechos recogidos en el apartado 2, que nos dice que asimismo todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. A continuación, el artículo 25 nos dice que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Esto está muy ligado con el principio que vimos recogido en el artículo 9.3 del título preliminar, de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, y que ya comentamos. Y continúa este artículo diciendo que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. De este apartado es importante, pues, que tengáis claro que las penas privativas de libertad nunca tendrán finalidad retributiva o castigadora, sino de reeducación y reinserción social. Y continuamos con el artículo 26, por el cual se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Los tribunales de honor son instituciones de origen militar que posteriormente se extendieron a otros colectivos y organizaciones profesionales, formados por miembros de ese mismo colectivo al que perteneciera el acusado, y que decidían sobre si dicha persona merecía poder ejercer o no dicha profesión, atendiendo a razones de moralidad y subjetividad. No juzgaban actos concretos, sino conductas y opiniones que podían perjudicar no el honor del acusado, sino del cuerpo o colectivo profesional del que formaba parte. No debéis confundirlos con los tribunales de excepción, que veremos quedarán también prohibidos en el artículo 117. Estos tribunales de excepción son aquellos que se crean expresamente para juzgar a una persona concreta y que vulneran el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, que acabamos de ver en el artículo 24. El artículo 27 reconoce el derecho a la educación, tal como nos dice su apartado 1. Todos tienen el derecho a la educación,
se reconoce la libertad de enseñanza. Y continúa diciendo que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto de los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Cuidado porque este es uno de los apartados más preguntados, así como el siguiente, el 5, que nos dice que los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación, del que tenéis que recordar que este derecho a la educación lo garantizan todos los poderes públicos. Por el siguiente apartado, el 6, se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Y el apartado 7, también preguntado en alguna ocasión, nos dice que los profesores, los padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y la gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos. Ojo con este apartado porque de cara al examen nos puede sonar raro que los alumnos también intervengan en el control y gestión de los centros y descartarlo como respuesta, cuando no es así. Y continuamos con los siguientes apartados. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes. Y por último, se reconoce la autonomía de las universidades. Recordad, pues, que el derecho a la autonomía de las universidades está recogido aquí, en el artículo 27, en relación con el derecho a la libertad de enseñanza. Y no lo confundáis con el derecho a la libertad de cátedra, que vimos en el artículo 20, que en ese caso está relacionado con el derecho de expresión. Pues es muy sencillo que relacionemos la libertad de cátedra con el ámbito universitario y nos confundamos. Continuamos viendo derechos. El artículo 28 recoge el derecho a la libre sindicación y a la huelga. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. Sin embargo, continúa el artículo diciendo que la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las particularidades de su ejercicio para los funcionarios públicos. Y continúa este artículo diciendo que la libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, y que nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Por su parte, el apartado 2 nos dice que se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Este es el motivo por el cual se puede limitar el derecho de huelga, por ejemplo, del personal de los servicios de urgencias de un hospital, que deberán prestar en cualquier caso unos servicios mínimos. Y finalizamos esta primera sección con el artículo 29, el cual nos dice que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito. Sin embargo, al igual que con el derecho anterior, el siguiente apartado lo limita para los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar. Podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Os recuerdo la importancia, respecto a los derechos fundamentales que acabamos de ver, de recordar el número del artículo junto con el derecho que reconocen. Para facilitaros su estudio, os dejamos este esquema con lo más básico que tenéis que recordar, aunque cuanto mejor podéis estudiaros esta primera sección, mucho mejor. Y con esto finalizamos este primer vídeo sobre el título preliminar, en el que os recuerdo hemos visto el capítulo primero y la primera sección del capítulo segundo, que recoge los derechos fundamentales, muy preguntados. Como siempre, os reseñamos lo más importante visto, que en este caso ha sido
el esquema de la organización del título primero, el artículo 14, que recoge la igualdad ante la ley, y los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la sección primera y que hemos resumido en el esquema. Nos vemos en el próximo vídeo.